complace presentarles a nuestra invitada. Se trata del abogado Desiree Vitale de Arias. Ella es abogado egresada de la Universidad de especialista en Derecho Procesal Penal, con estudios en Derecho Constitucional, Penal y Probatorio en la Universidad de Externado en Colombia. Además, fue fiscal titular del Ministerio Público, subdirectora de la Escuela Nacional de Fiscales y directora de la Superintendencia de Actividades Aseguradoras. Igualmente, en este momento está en el libre ejercicio de su profesión a través de Dava Abogados Consultores, que es una firma que hace trabajo pues, a nivel nacional e internacional, y una de esas empresas que está apostando por nuestra Venezuela. Bienvenida, Desiree, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, es un placer. Bueno, muy contenta, sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema que está en la palestra pública, que ha generado muchísima controversia, miedos, suspicacias, y es un tema que requiere definitivamente ponerle la lupa y aclarar muchísimas situaciones desde una perspectiva legal. Y para eso nuestra experta el día de hoy, nuestra invitada Desiree Vitale, nos va a ayudar con el régimen de los inmuebles en Venezuela. Contextualizando, sabemos que a nivel noticioso se ha visto personas que se han estado vigilando cuáles son las casas que están desocupadas, que mucha gente se ha ido fuera del país y ha dejado sus viviendas solas o medio cuidadas o a la buena de Dios, qué sé yo. Todo lo que sabemos que está pasando en Venezuela, se generó un ruido bien fuerte en cuanto a que estarían censando esas viviendas para ser tomadas por las personas que no tengan casa. Entonces, contextualizando este tema, Desiree, ustedes como expertos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, lo primero es que realmente, tal y como tú muy bien lo señalabas, la situación parte por la desinformación. Se genera la situación donde en Venezuela, dada la situación que vivimos, bueno, muchas personas han tenido que emigrar y dejan sus inmuebles desocupados o no totalmente supervisados. En ese contexto, ello no significa en modo alguno que exista un proceso de declaratoria de abandono. Eso no opera de pleno derecho. Una cosa es que un bien esté desocupado y otra cosa es que esté abandonado. Eso es lo primero. Así las cosas, sale una noticia, ¿ok? Cuya veracidad no se pudo comprobar, que indicaba que había un plan denominado Plan Ubica tu Casa, donde las personas que estaban sin vivienda asignada, pues podían ir, verificar cuál estaba desocupada y ocuparla. Hay que resaltar que ese proceso de ocupación es totalmente ilegal y constituye el delito de invasión, previsto en el artículo 471-A del Código Penal. Una persona que pretenda meterse en una casa que esté presuntamente desocupada, simple y llanamente comete un delito y puede ir presa. No solamente que pretenda o que lo haga. Que lo haga más que todo, ¿no? Puede pretender, pero... No, eso te lo digo porque se conformaron grupos tratando de hacer levantamientos de información y haciendo creer a los propietarios, a los vecinos, que estaban legitimados para preguntarles de quién era la vivienda, cuántas personas habían allí, si la persona estaba fuera del país, cuánto tiempo iba a permanecer, si se había residenciado en otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces eso, desde el mismo levantamiento de información, ya tiene visos de ilegalidad y está comprometiendo lo que es el derecho a la propiedad, que es constitucional y es absoluto. Las únicas limitaciones que establece la Constitución es las que tienen que ver con la ley, que en este caso tienen que ver con el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública o social, que además es un procedimiento judicial. O sea, no es que cualquiera va y dice, ay, no, estás expropiado, con que uno escucha esas expresiones y tú no entiendes de dónde sale. No, usted está expropiado, usted no puede pasar, pues esto se expropió. A lo mejor copiándose de la consabida expropiaciones aquellas. Sí, y que están totalmente pues mal llevadas, porque te reitero, las expropiaciones deben ser consecuencia de una sentencia judicial que además debe ir precedida por una indemnización al propietario y además, antes de todo eso, por una declaratoria de utilidad pública o social de ese determinado inmueble. Es decir, si por ejemplo a cualquier comunidad llegan algunas personas presuntamente organizadas a preguntar, mira, ¿quién está en esta casa o quién no está en este momento? ¿Qué deben hacer los vecinos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es impedir la entrada. Eso no está legitimado, no hay ningún tipo
de normativa que autorice a nadie a pedir ese levantamiento de Pueden información. llamar a autoridades policiales, a cualquier autoridad municipal denunciar. o nacional. Denunciarlo, claro, porque es que además ello vulnera lo que es el derecho a la confidencialidad que tiene pues todos los venezolanos, lo establece la propia Constitución. Incluso la situación estaba tan descontrolada que el Ejecutivo Nacional en el mes de septiembre, específicamente en el 23, pues emitió una gaceta en la cual indicaba que le correspondería al Ministerio de Planificación y el Departamento de Estadística el levantamiento de un censo relacionado con la identificación de las necesidades de vivienda, y también señala la propia Gaceta Oficial con lo que es establecer cuál es la situación que en general está presentando el país. Aun cuando el censo se denomina de vivienda, cuando uno lee la Gaceta, pues indica que también hay que establecer cuáles son las condiciones sociales, de salud, muy parecidos a los censos que se hacían antes, donde se recababa la información y que tienen el mismo origen. ¿Cuál es? Bueno, primero que tiene que tratarse de una organización gubernamental para que pueda hacer esas encuestas. Debe haberse establecido, en este caso lo establece así la Gaceta, a dónde va la información y cuál es la información que se va a recoger. Ello además no solamente el fin de esa el fin de ese censo, y además que lo indica expresamente la Gaceta, que se garantiza que la información no va a vulnerar el derecho a la confidencialidad que establece la propia Constitución. En el caso, esa es una de las vertientes a nivel constitucional, que sería la madre, pues, en todo caso, quien rige, el documento que rige toda la normativa legal en nuestro país. A nivel constitucional no está establecido en ningún momento la vulnerabilidad, que se vulnere un derecho a una propiedad, en este caso menos si es una vivienda, aunque esté desocupada. No, o sea, no es posible, y no solamente lo establece así la Constitución, también lo establece en este caso el Código Civil, que establece que la propiedad es absoluta, que el derecho de propiedad implica el uso, disfrute y disposición de la cosa, y que ninguna persona puede ser obligada a ceder su propiedad o a permitir que alguien la ocupe sin su consentimiento. Sabes que el derecho es amplio, ¿verdad? Porque hay, aparte que hay derechos, digamos, específicos. Nosotros podemos decir que aquí están una especie de confrontación en torno al derecho a la propiedad y al derecho a la vivienda, que es lo que quizás, como ambos son 100% firmes, quizás las personas se han aprovechado de esa confrontación de ambos derechos para hacer estos manejos truculentos de la realidad. Yo pienso que en realidad no hay una situación de confrontación de los derechos, sino que tiene que identificarse cuál es el deber del Estado frente a cada uno de esos derechos. La Constitución establece que todos los venezolanos tenemos derecho a una vivienda digna, pero esa provisión de esa vivienda es una obligación del Estado. No puede subrogarse esa obligación en el particular. O sea, como tu vivienda está desocupada, bueno, esa se la vamos a dar a otro. O sea, el Estado debe proveerla de manera autónoma. Y si requiere de alguna manera de los inmuebles que ya estén pues establecidos en el país, pues para eso están los procedimientos específicos, que en este caso sería el de expropiación. Eso por un lado. Y en relación al derecho a la propiedad, también es absoluto e implica una obligación del Estado, pero de no hacer. Tú no me puedes vulnerar mi propiedad. Hay unos procedimientos que hay que cumplir, y por eso la necesidad del procedimiento de expropiación o de cualquier otro procedimiento administrativo que pueda de alguna manera vulnerar esa propiedad, que repito, cuyo derecho constitucional es absoluto, y adicionalmente que prevea la ley que aquel que afecta esa propiedad de manera ilegítima está cometiendo un delito por demás grave, y que se entiende que mientras ese ocupante ilegítimo esté en la vivienda, ese delito se encuentra en situación de flagrancia. Y si es un miembro del Estado quien promueve eso, ¿puede contemplarse o constituirse un delito de derechos humanos? Claro, es una violación de los derechos fundamentales, totalmente, esa es la consecuencia. Ahora, fíjate, el Estado, actualmente hay una cantidad de edificios que ha construido el Estado, que no estoy muy segura, pero creo que algunos no tienen, digamos que la propiedad firme, sino que hay otra figura con la cual le otorgan la llave de las viviendas y tal. Eso también se ha dicho, que son esas viviendas que estén desocupadas las que va a revisar estos anuncios que han hecho algunas personas de la revisión de viviendas. ¿Qué sabes tú? Fíjate, el régimen de las viviendas adjudicadas, que es lo que opera no es propiedad en los privada. casos de misión vivienda, por ejemplo, ¿ok?
Ese tipo de viviendas tienen un régimen diferente. ¿Por qué? Porque solo lo que se le da a la persona es la posibilidad de vivir y disfrutar del bien como propietario, pero no tiene posibilidad de disposición. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso se presenta la cláusula de que si la persona arrienda, cede o de alguna manera incumple las condiciones que dieron pie para que le fuera entregada esa vivienda, pues el Estado tiene la posibilidad de revocar a través de un acto administrativo esa adjudicación y dárselo a alguien. Prestadas, que las presta para que vivan hasta que se porten bien. Cuando Palabras más, palabras menos, claro, porque es que ¿qué era lo que sucedía antes cuando comenzó la misión vivienda? Muchas personas efectivamente se les otorgaba la propiedad de la vivienda y ¿qué hacían? Las revendían a precios exorbitantes y volvían, bien fuera a los lugares, volvían a estar en situación de calle o se metían en los refugios para nuevamente generar esa situación. O de repente viviendas que se han conformado en sectores de alta delincuencia y la gente asustada se va. Exactamente. Vamos a estar claro también, ¿no? Sí. Esas viviendas son las que inicialmente también estarían revisando con este procedimiento. Es que el censo no discrimina. El censo no discrimina, el censo va a ser para todo el mundo. Conforme a lo que dice la Gaceta Oficial, es a nivel nacional. De hecho, señala uno del articulado, si mal no recuerdo el artículo 7, que el resultado en relación a las viviendas va a ser la creación de lo que se denomina cédulas inmobiliarias, vinculadas a un determinado código QR, que además estará enlazado con todos los sistemas de información, como es el CENIAC o el SAREN, por ejemplo. En la actualidad, la mayoría de esos procedimientos se manejan por la vía automatizada. Por ejemplo, fallece una persona y al momento en que se emite el acta de defunción, si todo el SAREN ya maneja que esa persona esté ya fallecido. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque por ejemplo esa persona no puede dar poderes, ya no puede vender, ya no puede comprar, ya no puede votar, ¿ok? Entonces, en principio es lo que señala la Gaceta Oficial, que sería uno de los resultados que va a producir el censo. Estamos conversando con Desiree Vitales de Arias. Ella es abogado, especialista en temas diversos en su área, ya que fue fiscal del Ministerio Público. Hoy está ejerciendo a nivel privado, en el libre ejercicio de su profesión, y estamos hablando acerca de todo lo que significa el proceso de la vivienda en el régimen de los inmuebles en Venezuela. Me gustaría dejar pendiente para el próximo corte, Desiree, si las personas que han manifestado temor ante la conformación que va a hacer el gobierno con todo este procedimiento de un censo de las cédulas inmobiliarias, ¿tienen justificación de sentir miedo de que se haga una cédula inmobiliaria? ¿Qué tanta la posibilidad de control existiría en todo caso del Estado sobre los ciudadanos con estos instrumentos? Y bueno, la pregunta en sí, si tienen razón de tener miedo. En la próxima parte, la respuesta de nuestra invitada. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Seguimos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando sobre el régimen de los inmuebles en Venezuela con nuestra especialista, el abogado Desiree Vitales de Arias. Bueno, quedamos para conversar acerca de lo que está planteado a través del censo anunciado por el gobierno en cuanto a las llamadas cédulas inmobiliarias, que sería el resultado precisamente de la investigación que se haría estadísticamente con este censo. Hay muchas personas que han manifestado miedo, que consideran que eso es una herramienta de control, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, lo primero que tendría que decir es que todo lo que tiene que ver con mecanismos de recolección de información, de una manera u otra, pues representan mecanismos de control. O sea, la naturaleza que tiene es justamente una materialización del ejercicio del poder del Estado, el cual no necesariamente va dirigido a la violación de los derechos, sino también, reitero, a garantizar los derechos que la propia Constitución le obliga a mantener protegidos. En ese contexto, no creo que propiamente lo de la cédula inmobiliaria sea una razón para tener miedo. Por el contrario, yo aplaudo que el gobierno haya por lo menos regulado lo que tiene que ver con el censo, porque había mucha especulación y mucho miedo. Y el anuncio del aparente plan Ubica tu Casa, que al final, bueno, las distintas autoridades del gobierno nacional indicaron que era un fake news, pues igual dio pie para que en muchas localidades se invadieran
se invadieran pues apartamentos, edificios, incluso juntas de condominio se tomaran la atribución de hacer una especie de censo ellos mismos cuando se desconoce con cuál es el fin de que lo quieren hacer. Entonces creo que ningún grupo particular, no, ojo, ningún grupo particular ni ninguna autoridad que no venga específicamente designada a tales fines. O sea, eso también es importante declararlo. Es que no le corresponde, salvo que por conducto del Ministerio de Planificación pues se haga el enlace con las distintas, con el poder pues a nivel descentralizado desde el punto de vista municipal, y pues se apoyen en ellos para desarrollar el censo, pero motus propios, sin ningún tipo de acto administrativo y sin ninguna enlace con lo que tiene que ver con el gobierno nacional, pues ninguna autoridad puede decir, no, yo me desperté hoy, voy a hacer un censo. Recuerden que lo que tiene que ver con las atribuciones de la administración pública están atadas a lo que es el principio de legalidad. O sea, no puede hacer ningún funcionario público nada que no le esté expresamente indicado por la ley. Los particulares, por el contrario, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Eso es muy importante porque ello es lo que determina cuando un funcionario está actuando bien o mal en determinadas circunstancias. Si su actuación está en el marco de la ley, pues entonces está perfectamente autorizado. Si lo está haciendo fuera del parámetro que la propia ley le permite, pues ya estaríamos hablando de un exceso con las consecuencias legales que ello puede tener. Tiene el poder, pero un poder delimitado por sus propias funciones y no ilimitado para hacer lo que le dé la gana. Así es. Hablando en términos criollos. Palabras más, palabras menos. Ahora bien, fíjate que hay dos situaciones que me gustaría que pudiésemos aclarar hoy. Y es, por ejemplo, bueno, mira, por una cuadra hay una casa que tiene 20 años abandonada, entre comillas. O sea, de repente los familiares se fueron o se murieron, lo que sea, como hay algunas, ¿no? Y otro detalle es que hay personas que esos mismos 20 años están alquiladas, viven alquiladas en una casa. ¿Cuáles son las realidades legales en Venezuela en esos dos sentidos? A ver, en relación a lo del abandono, es importante destacarlo, ya lo señalaba al inicio pues, de tu programa, que una cosa es abandonado y otra cosa es desocupado. Pero el abandono es consecuencia de una declaratoria a nivel judicial en la cual se hace un procedimiento, se determina que la persona está ausente, es decir, no hay manera de ubicar a ese propietario de ese inmueble o algún administrador que haya dejado a tales fines, y se inicia ese procedimiento, por lo general va a requerimiento de algún particular. ¿Por qué se hace? Bueno, porque a lo mejor la persona ya tiene 10, 20, 30 años y requiere, por ejemplo, que se realice el procedimiento de abandono con el objeto de finalmente acudir a lo que es la prescripción, que es otra figura también vinculada a la adquisición extraordinaria de la propiedad y que tiene que ver con esa posesión legítima y pacífica que tiene la persona de determinado bien como si fuera el dueño. Importante ese como si fuera, no es el dueño. El paso del tiempo en sí mismo no acredita la propiedad. Entonces se necesita ese abandono para que a través de una sentencia pues se indique, o sea, eso supla lo que es el título de propiedad ordinario. Darle como, bueno, si vive ahí mientras que aparece el dueño, algo así. Mientras que aparece, se le da una especie de administración judicial en el caso del procedimiento de abandono, de administración especial. ¿Por qué razón? Bueno, porque si ya la persona está allí y nadie lo reclama, el Estado puede tomar posesión de ese bien y, repito, previo una verificación, o sea, debe de verdad corroborarse que la persona no es ubicable, o sea, está ausente. Primero se declara como ausente y luego se procede a dar la administración. O un heredero, ¿no? La persona, un heredero, un apoderado, algún administrador que haya dejado, o sea, cualquiera que pueda tener un interés legítimo en esa casa, sea porque se lo dio de manera expresa el propietario legítimo o porque debido a algún derecho sucesoral pues le compete, ¿sí? En el caso de los arrendatarios existe varias providencias que han sido emitidas y leyes vinculadas con los arrendamientos inmobiliarios que señalan que en aquellas viviendas donde se tenga el arrendamiento por más de 20 años existe la obligación del arrendador que no acredite que necesita como vivienda principal ese apartamento, esa residencia, de vender esa propiedad. ¿A quién? Al arrendatario. No es que... El arrendatario puede solicitar que se le venda así porque tiene tantos años y quiere comprar. Puede solicitarlo en ejercicio de la ley, pero no lo pueden obligar. No lo pueden obligar. Se hace un procedimiento administrativo a través de
la Superintendencia de la Vivienda, ¿sí? Y ahí se empiezan pues unos procesos de negociación para tratar de mediar de la mejor manera posible. Sí, pero no se puede obligar, ojo, no se puede obligar ni al arrendatario a salir del inmueble, ni al arrendador a venderle. Y en el caso, o sea, eso es importante lo de salir del inmueble. Si el arrendatario, por ejemplo, deja de pagar los cánones del inmueble, ¿puede ser desalojado actualmente con la actual ley? Claro, es que la ley señala que una de las causales de incumplimiento de contrato en casos de arrendamiento es el cese en el pago. Y si la persona quiere que se vaya de su casa, la persona que Lo que pasa es que el desalojo, al igual que el procedimiento de ausencia, es un procedimiento administrativo, o sea, inicialmente administrativo, y que si no se llega a un proceso de conciliación pasa a la parte contenciosa, es decir, a un procedimiento judicial. Y en ese procedimiento judicial tiene opción el dueño de la propiedad, o en este caso el arrendatario, de triunfar en sus condiciones. Bueno, es que en cualquier procedimiento cualquiera de las dos partes va a salir beneficiada. Pero siempre el dueño de la vivienda, a fin de cuentas, a pesar de que le dé años para que se salga, debe poder recuperar su propiedad. No, claro, es que la propiedad siempre le va a corresponder al legítimo, al que tiene el título. Pero pueden pasar años. Pero pueden pasar muchísimos años, porque es que también la ley establece, no solamente en el pleito, es que la ley, según por el tiempo que tenga el arrendatario en ese inmueble, debe concederle la prórroga legal, que puede llegar hasta de 10 a 15 años. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, se puede morir el dueño, pues, por ejemplo, no pelear, no por las buenas. Es preferible llegar a procesos conciliatorios, es lo que se recomienda, y si ya la persona no es que le tengan que regalar el inmueble, pero a lo mejor le va a resultar más beneficioso el venderlo que mantenerlo, porque también está atado en el tema del canon de arrendamiento. No puede aumentar el canon de arrendamiento como quiera. Entonces, muchas veces es el arrendador pues también quiere abusar del arrendatario, establecerle cánones pues que son exorbitantes, mucha gente ahorita en dólares. En dólares, con depósitos, etcétera. Aunque ahorita es legal cobrar en dólares. Cobrar en dólares o hacer cualquier tipo de negociación en divisas es perfectamente legítimo, así es. Pero ello no obsta a que porque yo no te quiera pagar en dólares, porque por ejemplo, imagínense una persona que tiene 10 años en determinado apartamento, vamos a decir, en Chacao, ¿sí? Y viene pagando 5.000 bolívares. Entonces ahora la persona por la localidad, ahora con la localidad, el arrendador le quiera colocar $5.000, ¿sí? No, eso ya es mucho y el otro es muy poco, tendrían que ponerse de acuerdo. Que ha pasado también casos donde los arrendadores ya habían ofrecido la vivienda en opción a compra, y cuando se permite ahora este cambio en divisa, esta actualización de precios, los inmuebles también, entonces se arrepienten y quieren colocar en una situación de desmejoría. Un mal negocio. El arrendatario hace un mal negocio y ahora no se puede pretender, bueno, no, tú ahora te me vas. O sea, en ambos casos tiene que tratar de respetarse el derecho legítimo que el otro posee, y nuestra recomendación siempre es acudir a las soluciones alternativas de conflicto, que al final no solamente tienden a ser las más favorables para ambas partes, sino también las más económicas. ¿Eso sería ya la conclusión de este espacio? Yo pienso que la conclusión del espacio tendría que ser que el llamado es a que estemos informados de cuáles son nuestros derechos para poder defenderlos, y que en tanto y en cuanto exista un respeto de esos derechos y el Estado garantice que esos derechos sean pues respetados, pues podremos tener una situación de mejor convivencia en el país. Desiree, súper contenta y además muy agradecida de tu presencia el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Excelente. Esperamos que aceptes la invitación en una próxima oportunidad para tocar estos temas que son de tanto interés para el colectivo. Con gusto. Gracias. Así conversamos con el abogado Desiree Vitale de Arias, quien estuvo conversando acerca del régimen de los inmuebles en Venezuela. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos, pero no sin antes recomendarles que esta entrevista usted la puede volver a ver a través de nuestra página gentedehoy.com, así que revísenla, que es muy interesante. Chao.